Mateo 13, y hoy vamos a leer desde el versículo 3 al 9. Vamos a leer varios versículos más, pero vamos a comenzar con esos. ¿Lo tienen? Dice así: Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bueno, por fin llegamos a la primer parábola, ¿no? Estuvimos viendo hace 2 martes el significado de las parábolas, lo que significaban, ¿no? Que eran el método por el cual el Señor decidió enseñar, y que es un método que nos ayuda también a comprender y a hacer parábolas de nuestras vidas. Y la semana pasada también seguía como segunda parte de la introducción, que fue el propósito de las parábolas, ¿no? El propósito por el cual el Señor decidió usar las parábolas como método de enseñanza. ¿Por qué lo hice en este orden? Podríamos haberlo hecho en el orden que salía acá en la Biblia, lo hubiésemos visto igual, solamente que primero hubiésemos visto la parábola del sembrador. Porque me pareció importante conocer todo eso que vimos, para que ahora, al leer las parábolas, ya entendemos todo eso y no tenemos que estar retomando eso a cada rato, ¿no? Ni explicando cosas que, bueno, ahora ya supongo que deben tener más de entendidas. Al final de estas 7 parábolas, porque son 7 en total, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a ver las 7 hoy, porque vamos a ver la primera. O sea, fíjense si les doy tarea con tiempo. Tenemos 7 semanas. Vamos a ver estas 7 parábolas durante estas 7 semanas. Y luego de estas 7 parábolas, y se los voy a ir recordando en estas semanas, vamos a hacer una pequeñísima tarea que no va a ser para nada obligatoria, pero el que la quiera hacer, y la voy a tener que repetir todos los martes, porque seguramente la semana que viene van a venir otros hermanos también que no estuvieron hoy, que es con lo que hemos aprendido, más todo lo que vamos a aprender de estas parábolas. Cuando terminemos la última, para la siguiente semana va a haber de tarea que hacer una parábola, hecha por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Se entiende? Con lo que hemos aprendido, sacar alguna parábola de lo que sea, de nuestra rutina diaria, de nuestro trabajo, de lo que sea, elaborar una parábola para ver si eso va a demostrar si verdaderamente entendimos cómo es el funcionamiento de las parábolas y cómo podemos usarla para enseñar a otros. ¿Sí? Igual tranquilos, tienen 7, con la otra semana que hay cosas, 8 semanas para, para prepararla. Pero a medida que la vayamos desarrollando cada una de estas, vamos a ir entendiendo cómo son las parábolas y cómo hacerlas nosotros mismos, ¿no? Que nos van a servir precisamente para cuando nos toque predicar, cuando nos toca hablarle a alguien del Señor. Bien, esta primera parábola, que es la del sembrador, es muy especial para cualquiera de los que quieran estudiar la palabra de Dios, porque es una de las pocas, de hecho no de las pocas parábolas, es una de las pocas partes de la Biblia en general que está tan bien explicada. ¿Sí? Hay muchas cosas que son de interpretación, hay pocas cosas que son fáciles de entender. Por ejemplo, no matarás. Ese es más simple. No robarás. Los 10 mandamientos son directos y no hace falta que te expliquen por qué no tenés que robar, porque estás perjudicando al otro. O sea, es medio sonso ponerse a explicar. Pero hay pocas partes en la Biblia que sean tan concisas y explicadas tan bien desmenuzadas. Esta parábola fue la que el Señor les explicó personalmente, y vamos a ver, hemos leído esta parte y a medida que las vamos viendo, vamos viendo la explicación que les dio el Señor Jesús. Así que es muy importante porque nos va a ayudar a aprender otras enseñanzas a partir de esta parábola. Leamos de nuevo el versículo 3 y 4. Dice: Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Quiero que nos pongamos en la situación de los discípulos, ¿sí?
seguramente la mayoría de nosotros de alguna u otra forma ya hemos escuchado la parábola del sembrador, entonces más o menos podemos leerla y entenderla. Pero ellos la escucharon, o sea, en ayunas. No entendieron nada, o sea, solamente escucharon al Señor hablando de un tipo tirando semillas para todos lados y que cayó en un lado y cayó en el otro. ¿Qué significa esto? Tiene que haber sido una cosa que deben haber, por eso se acercaron a preguntarle, porque no tenían ni idea, no entendieron. Si, de hecho, si sin conocerla a vos te lo explican así, es como si yo te digo, había una guitarra y se le cortó la sexta, luego se cortó la tercera y luego se cortó la primera. ¿Qué entendiste? Y nada, porque no sabes de guitarra, no sabes de nota, ¿qué representa que se cortó cada cuerda? Bueno, así estaban ellos, no entendían, ¿qué significa esto? Por eso nos pongamos en esa situación, ¿no? En esa sorpresa. Y el Señor les da la explicación en el versículo 19, a esta primera parte. Versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Más que fue sembrado sería la traducción correcta, el que cayó, la semilla que cayó, porque nadie tira a propósito cosas. Pero para sembrar, ¿cómo tenían que hacer? Hacían los surcos, todo, ¿no? Y tenían que revolear, así, revolear bastante lejos y hasta donde llegar. No es como hoy que una máquina, directamente una máquina, ya no hay personas, solamente en algunos lugares siembran personas. Pero se hacía así, al voleo. Y bueno, parte caía en buena tierra, la mayoría caía en buena tierra, a menos que tuvieras muy mala puntería el sembrador, pero la mayoría caía en buena tierra, pero una buena parte de la semilla caía entre espinos, entre piedras, o se les caía por el camino, ¿sí? Bien, esta parábola en realidad, la parábola del sembrador, en realidad el título, la parábola del sembrador, está solamente en la Reina Valera como un título añadido, como dije, ¿no? Para que entendamos. Pero en realidad debería llamarse la parábola de los terrenos, porque el énfasis no está en el sembrador, sino en la semilla y en el terreno. En realidad el sembrador no se nos dice nada. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es cualquier persona o cualquier medio por el cual llega la palabra de Dios. ¿Sí? Entendemos que la semilla es la palabra de Dios y cada terreno es, es la predisposición de cada corazón a recibir esa palabra de Dios. Pero el énfasis no está en el sembrador. El sembrador es Dios a través de su palabra, ya sea por medio del pastor cuando predica, ya sea en la radio cuando hay mucha gente que se ha convertido simplemente porque prendió la radio y escuchó justo la predicación y Dios en ese momento usó. Hay muchos testimonios de gente que. Mi mamá, por ejemplo, me contaba que a ella le impactó mucho que se le prendía la tele sola a las 6 de la mañana, ella se levantaba como 6, 7 de la mañana, se le prendía sola en el canal que, bueno, que era la Iglesia Universal, ¿viste? Pero se le prendía sola. Y eso fue lo que le empezó a llevar a buscar de Dios, porque no entendía, y se le prendía siempre en los predicadores, aunque predicaban cualquier cosa, pero eso de a poquito la fue llevando a querer conocer la palabra de Dios porque no entendía por qué. Después con los años descubrió que yo, de chiquito, como siempre me gustaron las cosas tecnológicas, programé la televisión para que se prenda sola a las 6 de la mañana. Ella no lo sabía, pero ella en ese momento lo vio como una señal de Dios. Y fue lo que de a poco la llevó, fíjense, ¿no? Qué herramienta usó Dios sin que ella supiera. Bueno, así hay mucha gente que simplemente escuchan una radio, una tele, bueno, ese es el sembrador. El que sea que dé la palabra de Dios, ¿sí? No importa si es pastor, si es evangelista, si es, como decía, contaba recién la hermana Alejandra, que él estuvo hablando a esta persona y le estaba, cada vez que le podía, le mandaba un mensajito. Ese es el sembrador. ¿Qué está haciendo? Está desparramando la semilla, está desparramando la palabra de Dios. Así debemos ser nosotros. Debemos ser sembradores, a donde quiera que vayamos, de lo que sea que hablamos, tenemos que estar desparramando palabra de Dios, desparramando. Cada oportunidad que tenemos de hablar, siempre me pasa en el negocio, cada vez que tengo oportunidad de decir, cuando dicen algo de lo que está pasando, siempre les tengo oportunidad de decirle, bueno, se cumple lo que dice la Biblia, que dice ta, 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 ta. Y bueno, hay gente que no le importa y hay gente que sí, pero la semilla tiene que ser desparramada, ¿sí? Por todos lados, a diestra y siniestra, como alguien dice. Bien, fíjense qué interesante. La primera semilla, o sea, el primer tipo de semilla que cuenta, cayó junto al camino. ¿Qué significa junto al camino? ¿Qué hay? No pensemos en los caminos de ahora que tienen asfalto. ¿Qué había en los caminos de antes? Tierra, como estos de acá que vemos acá. ¿Qué pasa si tiramos, fíjense la calle esta que tenemos acá afuera, si tiramos semilla ahí en la calle esa, ¿qué va a pasar? Nada, no crece. ¿Por qué? Porque está dura, está apelmazada de tanto gente caminando, autos andando.
¿Qué pasa? Esa semilla está, ese territorio está duro. ¿Es un territorio infértil? No, porque si vos ves en la vereda donde no pisa nadie, crece yuyo. Solamente no crece en el camino. ¿Por qué? Porque es donde la gente pisa. Está endurecido, pero es capaz de dar de crecer la semilla. Solamente ¿qué necesita esa tierra? Trabajo. Necesita ser rota la tierra, ¿sí? Necesita ser movida, zarandeada. Algunos territorios también necesitan que le pongan distintos tipos de fertilizantes, pero la tierra es apta para crear, para que la semilla crezca. Bien, estas personas son, dice, las que no entendieron, que escucharon la palabra de Dios y ¿qué pasó? Ese terreno estaba duro, ¿sí? Ese oído estaba duro, no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Si recuerdan la enseñanza pasada, recordarán por qué el Señor les hablaba a sus discípulos. A mí no me interesó. Bien, exactamente. ¿Por qué no lo entendieron? Pero recuerden, ¿cuál era el requisito para entender esta palabra? Como les dije, era muy complicada para ellos. ¿Qué necesitaban hacer para entenderla? Curiosidad. Exactamente, la curiosidad. Preguntarle a Jesús. Acudir a Cristo. Disponible. Acudir a Cristo para preguntarle, Señor, ¿qué hicieron los discípulos? No entendimos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué pasa con un corazón así, como la tierra, duro, apelmazado, que no va a ir a una iglesia a preguntar? Tal vez la escucha en algún lado y no pregunta. Pero esto no solamente se da en el mundo. Hay que tener cuidado porque yo mismo he llegado a pensar que esto eran los distintos tipos de personas que rechazan y no vienen a la iglesia. No, no, estos terrenos son todas las personas, las que están fuera de la iglesia y las que están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también hay corazones endurecidos, apisotados por tantas cosas de la vida, que les llega la palabra y es como si ¡tum! Y rebota para afuera, ¿no? Les pegan el oído y rebota, o como se dice, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese territorio está endurecido. Y muchas veces Dios tiene que hacer un territorio así endurecido. ¿Quién era? Pablo. ¿Y qué tuvo que hacer? Y lo agarró Dios y lo hizo de goma, lo agarró, lo tiró, lo dejó ciego, le demostró que toda su vida fue una mentira y cuando despertó, o sea, trabajó en ese terreno de golpe. ¿Sí? Y hay otro detalle que dice que esa semilla que cayó junto al camino fue comida por las aves. ¿Y quiénes son las aves? Dice, acá el Señor dice, no lo entiende, viene el malo. ¿Y a quién se refiere con el malo? Satanás, exactamente. Viene el diablo y quita esa poca semilla de vida, esa palabra que había cerca para que la pudiera recibir, como su corazón estaba endurecido, estaba apelmazado de tantas cosas del mundo, no la pudo recibir a la semilla, que viene las aves, dice, y se la comen. Eso es lo que pasa si tirás semillas, vienen los pajaritos y se la llevan. Bien, las aves representan al diablo. Precisamente eso es lo que hace el diablo. Anda buscando que esa palabra, exactamente, que esa palabra, o olvidar, o que esa palabra simplemente no germine. Simplemente que no caiga en buen territorio, ¿sí? Que se la lleve. Antes de que ese territorio sea abrido y esa semilla entre, más vale me la llevo rápido, dice el diablo, y lo distrae con distintos tipos de cosas. Bien. Este es el corazón que no estaba predispuesto a escuchar la palabra de Dios, pero está apto para escuchar la palabra de Dios. Simplemente necesita trabajo, necesita mucho trabajo de parte de Dios. Dios ha abierto corazones muy endurecidos. Gente muy terrible ha llegado al camino de Dios. Así que no es imposible para Dios. ¿Sí? Bien. Leamos el siguiente, versículos 5 y 6. Dice, parte cayó en pedregales, o sea, en piedras, ¿no? Donde no había mucha tierra, fíjense ese detalle, no había mucha, o sea que había tierra, ¿sí? Había un poquito de tierra, no había mucha tierra y brotó pronto. Brotó, ¿qué significa? Dio resultado, ¿sí? Y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Vamos a leer la explicación que da el Señor en el versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como les decía recién, esto no solamente es a los del mundo, ¿no? Los que escuchan la palabra de Dios. Hay mucha gente que escucha la palabra, la recibe con gozo, pero luego los invitas a la iglesia y nunca vienen. O vienen una vez y no vuelven nunca más.
la escucharon en el momento y la recibieron con gozo. Ese corazón tenía un poquito de fe, un poquito de esperanza en Dios, lo que sea, y lo recibió con gozo, lo escuchó. Vino a la iglesia, estuvo un tiempo y ya apenas vio que, no, ¿cómo que tengo que dejar, cómo que tengo que dejar de pecar? ¿Cómo que tengo que dejar de salir a los boliches? Eso ya no le gustó, ¿sí? O persecución, o la burla de la familia, ¿sí? Pero esto no se da solamente fuera de la iglesia, se da también dentro de la iglesia. Porque fíjense que dice que era un territorio pedregoso, o sea, lleno de piedras. Es muy interesante que cuando vos ves por ejemplo, allá donde yo vivo, es todo piedra, hay muchas piedras, pero entre medio de las piedras se forman, la misma tierra, el mismo sedimento, que cuando llueve trae tierra, hace que se forme una capita de tierra, ¿no?, arriba de esas piedras. Pero ¿qué pasa si vos barres y limpias esa tierra? ¿Qué hay debajo? Piedras. Piedra. ¿Y debajo de la piedra qué hay? Más piedra. ¿Por qué no puedo dar fruto en un corazón así? Porque por más que tenga ese poquito no le vamos a llamar fe, le vamos a llamar de interés en las cosas de Dios, ese poquito de tierra, en cuanto quiere intentar calar, no puede, no tiene a dónde llegar porque debajo hay piedra. ¿Y qué es necesario hacer? Trabajar la tierra nuevamente. Ninguno de estos terrenos es imposible de sembrar. El problema es que en la mayoría de estos hay que trabajar mucho, ¿sí? Y un terreno pedregoso es de lo peor que hay, ¿sí? Y más para los tiempos de antes. Hoy en día capaz que te lo hace una máquina, pero cuando yo trabajaba ¿cómo se llama?, de jardinero, era empezar a meter un pico y empezar a calar hacia arriba para tratar de sacar las piedras, y sacás ese y resulta que abajo hay dos más. Es un lío, es complicado trabajar ese tipo de terreno. Pero para el Señor no hay nada complicado, obviamente, Él puede trabajar esos corazones. Podemos entender que la tierra, como les dije, es el corazón o la predisposición de escuchar con fe. ¿Se entiende? La primera semilla dice que no brotó. ¿Por qué? Porque no cayó en tierra abierta, cayó en tierra cerrada. Ahora, esta otra, o sea, podríamos llamarle a es nada de fe. No tenía ni la más mínima predisposición a escuchar la palabra de Dios. Cayó en tierra dura. Pero esta dice que sí cayó en un lugar donde brotó. O sea, esa tierra blandita que queda alrededor arriba de las piedras, sí estaba dispuesta esa tierra para recibir la palabra. Pero ¿cuál es el problema? Que abajo había piedra. Abajo había piedra. Y si abajo hay piedra, no tiene el Señor más que hacer porque ¿quién pone la piedra en el corazón? Uno mismo. ¿Sí? Uno mismo se endurece. Lo interesante de este segundo terreno es que estas piedras son precisamente como los obstáculos que uno le pone a Dios en el corazón. Y no necesariamente los que están de afuera, ¿sí?, sino muchas veces los que estamos adentro. Muchas veces vemos personas de que, o uno mismo lo ha hecho, no digo que yo no lo hago, muchas veces lo he hecho, de escuchar una palabra y decir, tengo que empezar a hacer eso, tengo que empezar a leer más la palabra. En el momento lo recibís con alegría, pero no tiene fondo. Y las veces que he intentado levantarme a las 6 de la mañana ahora, no sirve. Compromiso emocional. Exactamente, es un compromiso emocional. ¿Cayó la semilla en buena tierra? Sí, pero esa tierra no tenía, como al no tener una disciplina de levantarme temprano, ¿cómo de golpe me voy a levantar a las 6 de la mañana ahora? No, me levantaba con un sueño horrible, lo hice una o dos veces y no lo hice nunca más. Porque no hay una disciplina para hacerlo, porque no fui preparándome de a poco, no se puede hacer eso de golpe. O alguien que dice ayuna 2 veces a la semana. No hay forma que ayunes 2 veces a la semana si nunca ayunaste. Podés hacerlo una vez al mes hasta que, bueno, más o menos vas viendo cómo el cuerpo se va organizando, pero de una es imposible. Tenés que ir quitando esos obstáculos. Tenés que ir administrando mejor tu tiempo, ver menos televisión, reemplazar, no sé, el noticiero o lo que sea, reemplazarlo por ahí por alabanzas, por prédicas, para que ese terreno irlo trabajando, ¿sí? No solo, ¿de quién es el terreno? Es nuestro corazón. ¿Y quién lo tiene que ir trabajando? Nosotros mismos. Tenemos que ir quitando esas piedras, ¿sí? Tenemos que ir ablandando el corazón nuestro. Esto nos puede estar hablando obviamente de personas duras de corazón y con muy poca predisposición a la palabra de Dios. Un poquito sí. ¿Quiénes son? Los religiosos y los inconstantes. ¿Sí? Fíjense que estos dos son más o menos lo mismo. El inconstante, bueno, porque escucha un tiempo, no le gusta y se va. Pero el otro es peor, que es el religioso. El que tiene esa poquitito de fe, pero abajo es piedra. Y viene a la iglesia y recibe palabra de Dios y cae y crece en el día y al día siguiente
nada. ¿Por qué? Porque hay piedra en el corazón. Es terrible esa condición. Es mucho peor, creo yo, que la primera, porque la primera por lo menos es tierra dura, que se puede ablandar, pero la piedra la tienen que sacar uno, de a poco. Versículo 7, vamos. Dice, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación de este está en el 22, y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tristemente creo que también es uno de los peores terrenos del corazón y uno de los más comunes. ¿Sí? Es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque y más en este tiempo que vivimos en la era de la velocidad y la rapidez y no podemos estar quietos con nada, muchas veces a mí me pasa que siento que si estoy sentado haciendo nada, estás perdiendo tiempo. Y algo, aunque sea, alguna soncera tenés que hacer, lo que sea, o ver el celular, es como que estás perdiendo tiempo de disfrutar o de trabajar o de lo que sea. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjense qué interesante esto, oye la palabra. La está escuchando, por eso les decía, no es solamente el que viene y se va, es también el que se queda dentro de la iglesia, pero oye la palabra, pero tiene tantos afanes que, dice la palabra, se hace infructuosa, o sea, no da fruto. ¿Sí? No quiere decir exclusivamente que se va de la iglesia. Puede estar dentro de la iglesia, escuchando la palabra y no dando ningún fruto. ¿Sí? Es infructuosa, ¿no? Ujú. Bien. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios todas las reuniones y nunca dan fruto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor? Dice que el que no lleva fruto es cortado y es echado fuera. ¿Sí? O sea, es obligatorio dar fruto. Algún fruto, el que sea, pero algún fruto es necesario dar. ¿Por qué esta persona está así en esta condición? Porque la palabra dice es ahogada por dos cosas. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que siempre lo leemos de una forma y yo lo voy a leer al revés. Porque dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Yo lo voy a analizar al revés. Vamos primero con el de las riquezas. ¿Por qué? Porque es el en el que muchos como que... Ah, bueno, yo no ando detrás de riquezas. ¿Sí? No es que ando buscando detrás de riquezas. La palabra riquezas en aquel tiempo no es la misma palabra que riquezas que para este tiempo. Para nosotros riquezas es tener auto, tener casa, me refiero, casas, terreno, así, ostentar. Pero en aquel tiempo, hace, no sé, 300 años hacia atrás, hasta la era de Cristo, el 99% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Así que simplemente tener un poco de más ya era riqueza. ¿Sí? Entonces no pensemos en riqueza como algo guau, como tener mucho dinero. Se refiere en realidad el engaño de el dinero, el engaño de la prosperidad, de tener más cosas, no necesariamente de ser rico. A eso se refiere. El engaño de el amor al trabajo, el amor al dinero. La palabra de Dios que dice, el origen de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. ¿Sí? No hay problema de las riquezas, porque Abraham era rico, David era rico, Salomón el más rico de la historia. ¿Sí? Y eso no era el problema ese. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. ¿Sí? Por eso dice, ¿cuál es el engaño? El engaño de las riquezas, ¿cuál es? El engaño es amar el dinero. Bien, entonces no pensemos que simplemente, bueno, esto lo tengo cubierto porque yo no anhelo grandes riquezas. Todo lo que pongamos delante de Dios que nos haga la palabra infructífera, ya está ocupando el lugar de Dios. Y si mi riqueza es simplemente no venir a la reunión por quedarme a trabajar en mi negocio, ya estoy poniendo en primer lugar las riquezas que la casa de Dios, que la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no creamos que el engaño de las riquezas, no, bueno, yo no ando detrás de grandes riquezas, así que estoy bien. No. Cualquier cosa económica que pongamos por delante de Dios para no venir a su casa, para no prestar atención, cualquier cosa, ya es el engaño de las riquezas. ¿Sí? Y el otro, que es muy interesante, dice, y los afanes de este siglo. ¿Sí? En la palabra de Dios cuando habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando dice este siglo, en realidad la traducción sería este mundo o el sistema en el cual vivimos, ¿no?
No se refiere a los 100 años donde vivía Jesús, porque los males siguen. En realidad la traducción correcta sería el engaño de este mundo. ¿Cuáles son, no el engaño, los afanes? ¿Cuáles son los afanes que hay en este mundo? Simple. Los sueños personales, por ejemplo. Los sueños personales es una cosa que a mucha gente la tiene afanada, que se quieren recibir, que quieren tener su carrera y están capaces de todo, de lo que sea, de mantener a su hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo este sueño. Yo quiero ser un músico, mi sueño personal es ser músico profesional. Yo voy a dejar mi trabajo y todo por ser músico profesional. No, tengo una familia y tengo un ministerio. Si yo estoy haciendo por seguir ese sueño personal, que puede que no tenga nada de malo, pero si yo por seguir ese sueño estoy incumpliendo las otras cosas que Dios me manda, estoy en problema. Estoy detrás de los afanes de este mundo. Los deseos de los sentidos. El simplemente querer salir a pasear, que no tiene ninguna de estas cosas tiene nada de malo. Tener sueños personales no tiene nada de malo. Querer salir a pasear no tiene nada de malo. Querer salir a comer no tiene nada de malo. ¿Sí? Pero cuando estas cosas toman el lugar de la casa de Dios, el lugar de venir a la reunión, el lugar de mi tiempo de oración con Dios en mi casa, ahí ya estoy cayendo en los afanes de este siglo. Y lo otro son las cosas normales que tiene cualquier persona, por ejemplo, la familia, ¿sí? El estar en familia, el visitar a familiares, él me llegó a visita, así que no puedo ir a la iglesia. Son típicas excusas que todos nos ha pasado. Y gracias a Dios hace mucho que no nos pasa, pero en un tiempo siempre se nos metía algo, no el tema de la familia, pero sí, siempre se nos metía algo a último momento antes de salir para la casa de Dios. Siempre, ¿eh? Era una cosa de loco. Salíamos para la casa de Dios, esa horita antes pasaba algo y algo que nos desbarataba todo. Ese afán, esa molestia, si la ponemos en primer lugar, estamos cayendo en ir detrás de los afanes de este siglo. ¿Y qué es lo que causan los afanes de este siglo? Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra de Dios. No quiere decir que no escuchamos la palabra de Dios. No quiere decir que sí o sí no venimos a la casa de Dios. Pero muchas veces venimos tan preocupados por las cosas que queremos, por las cosas que anhelamos, que ¿qué pasa? No estamos escuchando la predicación. Estamos ahogados en lo que estamos pensando, en lo que no me salió como yo esperaba. ¿Se entiende? Y vamos al último, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La explicación de este pasaje de ese versículo está en el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el territorio que obviamente debemos buscar ser. Es el terreno de nuestro corazón tiene que estar así, como la tierra preparada para sembrar, que está abierta. Nuestro corazón tiene que estar abierto al corazón de Dios para que entre esa palabra y tiene que estar libre de las cosas del mundo, libre de las piedras del camino, ¿sí? Fíjense cómo lo dicen, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, fíjense el proceso, oye la palabra, primero, segundo, la entiende y tercero, lo pone por obra. ¿Por qué? Porque da fruto, da una demostración de que verdaderamente lo entendió. Y no solamente que da fruto, sino que da fruto, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo semillas que de cada semilla a lo mejor salieron 100 manzanas, de la otra salieron 60 manzanas y de la otra 30 manzanas y a lo mejor hubo otra que dio 10, pero lo que sea tiene que dar algún tipo de fruto, ¿sí? ¿Cuál es el único fruto, la única cantidad de fruto que no es admitida por Dios? ¿Saben cuál es la cantidad? Aparte de cero, aparte de no dar fruto. Pero hay una cantidad que Dios no la admite, que la da como rechazada. Solamente dar un fruto, nosotros mismos. Es la única. ¿Saben por qué? Está en la otra parábola, en la de los talentos. Uno multiplicó los talentos por mucho, el otro por menos. Pero vino uno y le devolvió el talento tal y como estaba. Mira, yo fui a la iglesia, hice todo perfecto, no me quise contaminar con el mundo, pero tuve miedo, así que yo fui a la iglesia y hice todo correcto. ¿Y qué dice? Lo rechazó. ¿Sí? Ese un solo fruto no dice acá 60, a 30 y a 1. No, tiene que ser cantidad. Y no fruto no quiere decir que trajo personas a la iglesia. Fruto se refiere a las cosas que cambiaron en su vida, el fruto que dio su vida. Escuchó que no tenía que golpear más a la esposa y lo dejó de hacer. Eso es fruto.
¿sí? Escuchó que tenía que ser honesto en el trabajo y de golpe la gente está diciendo, che, ¿qué le pasó a Maico que ya no estafa más a la gente? Que ahora nos cobra lo que corresponde, que ahora cuando hay un sobra un vuelto nos lo devuelve. ¿Qué le pasó en su vida? ¿Qué está viendo la gente? Fruto. ¿Se entiende? ¿Quién es el último terreno? El que tiene el corazón blando y abierto a Dios, en primer lugar, como el primer terreno no lo era. En segundo lugar, el que no permite las piedras en el camino, que las piedras en el camino le estorben su camino hacia Dios. ¿Sí? El que las va corriendo a las piedras en vez de renegar con ellas. Y tercero, aquel para quien la palabra de Dios tiene el primer lugar por encima de sus sueños, sus deseos, sus costumbres, su familia. Este es el terreno que Dios quiere. Ahora la pregunta que nos corresponde hacernos a nosotros mismos es, ¿qué terreno soy yo? Y no es para que me respondan a mí, es para que nos respondamos a nosotros mismos, aquí o en nuestros hogares, que nos pensemos, ¿qué terreno soy? ¿Soy un terreno como el primero, apto para dar fruto, pero no da fruto porque está demasiado aplastado, demasiado duro por las cosas que me pasan? ¿Soy un terreno como el segundo? Un terreno que tiene tierra, tiene fe, tiene la capacidad de creer, pero el problema es que estoy tan tapado de mis propios pensamientos, de mis propias cosas, de mis costumbres. Muchas veces las costumbres que traemos del mundo nos impiden, ¿sí? Nuestra familia, lo que sea, todo lo que sea una piedra de tropiezo está abajo de todo eso y no da fruto la palabra de Dios. O soy un terreno como el tercero, que obviamente el terreno del tercero es el más apto, porque si dio fruto los espinos, significa que hay tierra abajo que puede dar fruto, pero ¿qué pasa? Está lleno de espinas, está lleno de maleza. ¿Sí? Los tres terrenos eran lugares aptos para cosas, pero nada más que unos necesitaban más trabajo que el otro. ¿Qué tipo de terreno soy? O soy el cuarto terreno, que es el mejor, el que está abierto, ¿sí? Ya preparado en su corazón, y cuando venimos a la casa de Dios, ya tenemos que estar preparando nuestro corazón. ¿Sí? Ya tenemos que estar arando ahí la tierra, abriéndola con el pico y pensando, Señor, háblame, no, esto no me va a gustar. Si el pastor dice algo, o Maico, o el que sea que predica, o Alejandro, dice algo que no me gusta, por favor, anda abriendo desde ahora mi corazón para que yo reciba esta palabra y la acepte y la ponga por práctica y dé fruto. Amén. Amén. El Señor les bendiga.